entonces el último capítulo del libro de Apocalipsis, y voy a rogarle que tomen notas de la palabra que se va a compartir, si puede. Y vamos a hablar esta mañana acerca del Señor de los espíritus de los profetas. Ese es el tema de esta mañana, el Señor de los espíritus de los profetas. Apocalipsis 22, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 22, versículos 6 y 7, y después poquito más. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y después en el versículo 10 dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Padre, háblanos en tu palabra de tal modo que podamos recibir la palabra para practicarla y convertirla en la ruta para nuestra conducta. Necesitamos oír una voz directa de tu palabra. Y gracias porque tu espíritu que inspiró la Biblia está aquí, está allí en la casa de esta linda audiencia, recibiendo de ti para compartir con nosotros. Y el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que tú has dicho. Oramos que esta mañana seamos advertidos y santificados, y que tu palabra hoy se digne en correr y ser bendecida entre nosotros. Y te prometo públicamente que te vamos todos juntos a dar la gloria y las gracias por tu palabra. Padre, lo pedimos todo en el nombre de aquel a quien nada niegas, en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén. El Señor de los espíritus de los profetas. El texto bíblico que nos ocupa esta mañana es como la suma total de toda la palabra de Dios, de todo lo que los hebreos conocían como el logos de Dios, la palabra escrita, la información de Dios en la palabra. Porque para el momento que este pasaje sucede, las revelaciones de las cosas del cielo que Dios mostró a Juan a partir del capítulo 1 han terminado en la primera mitad del capítulo 22 que leímos esta mañana. Ahora la parte que leímos de la palabra en este día no es Juan contándonos más revelaciones del cielo, sino es Juan diciéndonos la conclusión, el mensaje aplicado de lo que Juan miró allá. Y cuando acabó la visión se escribe lo que leímos esta mañana. Así que este capítulo 22 hay una serie de testigos que coinciden en que lo que Juan vio allá, que ahora concluye amonestándonos, es testificado como algo verdaderamente de Dios. Ahí está el testigo ángel. El Señor envió su ángel. Hay un ángel allí como testigo. Allí está Juan, que recibió el Apocalipsis. Allí está Jesús, que fue el que envió su ángel, dice la palabra. Allí está el Espíritu Santo,
que junto con la esposa dicen ven. Así que el capítulo que estamos hoy mirando tiene 5 testigos de que las verdades reveladas hasta la primera mitad de Apocalipsis 22 son palabras reales y son revelaciones contundentemente ciertas. Es así porque estamos leyendo el último libro de la Biblia y estamos mirando exactamente lo que ha pasado en unos 1600 años de inspiración sagrada. Los judíos creen por la cronología que desde Moisés, desde Génesis hasta Apocalipsis, hubo unos 1600 años, 16 siglos, en que Dios inspiró a hombres y mujeres para darnos exactamente las palabras que nosotros necesitamos recibir de parte de Dios. Sé que estás escribiendo algunas notas y quiero ser suave para que te sea cómodo escribirlas. Por eso la verdad que estos versículos que leímos esboza, se entiende mejor cuando las dividimos o separamos o bosquejamos en 3 secciones importantes que te invito a mirar esas 3 secciones de la palabra que leímos en Apocalipsis 22. La primera sección que te quiero entregar es la calidad de las palabras de Dios. Es así como se llama la primera sección, la calidad de las palabras de Dios. Y la primera sección está avalada por un versículo que leímos que dice: estas son palabras fieles. Estas palabras son fieles y verdaderas. Así que la calidad de la palabra de Dios tiene un ingrediente cuando el apóstol inspirado dice que estas palabras del Señor son fieles. Y son fieles a causa del carácter fiel del Dios que las ha inspirado. La palabra de Dios es fiel porque no es la escritura salida de la voluntad de un corazón humano. La palabra de Dios es fiel porque el Dios que las inspiró, esas palabras, tiene un carácter absolutamente fiel. Son fieles también esas palabras porque la Biblia dice que cuando son palabras de Dios como estas que leímos, ellas tienen la siguiente característica: nunca caen a tierra. Hay una ilustración de cómo la palabra que es de Dios nunca cae a tierra, que está en 1 Samuel 3:19, y el texto dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Lo que Dios le dijo a Samuel que dijera se cumplió, y el cumplimiento de lo que dice Dios tiene esta narrativa. Es como que cuando lo que Dios dice se cumple, entonces no cae a tierra. El apóstol Pedro también y los discípulos fueron fueron receptores de la fidelidad de las palabras de Dios. Allá aparece en Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6, cuando estaban la noche entera pescando y de pronto aparece Jesús diciéndole: boguen mar adentro y echen las redes para pescar. Y dijo Pedro: Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos encontrado. Pero Pedro le dijo al Señor: mas en tu palabra echaré la red. Y como estamos estudiando que la característica de las palabras de Dios es que son palabras fieles, el Señor había dicho que hallarían peces. Y cuando dijo Pedro: en tu palabra lo haré, y lo hizo en la palabra, el testimonio bíblico es que habiéndolo hecho por la palabra, hallaron tanta cantidad de peces que dice la palabra que la red se rompía por la cosecha de peces que habían logrado haciéndolo por la palabra de Dios. También leímos hoy en Apocalipsis, hablando del punto 1, que es la calidad de las palabras de Dios, que estas palabras tienen la prerrogativa de ser palabras verdaderas. Si usted va a la Biblia, está leyendo verdades y verdades absolutas. Cuando Dios habla en la Biblia, las palabras de Dios son verdaderas. Es por eso que en la teología se le llama a la Biblia el patrón de la verdad.
Me acuerdo cuando estudiábamos teología en el país que nacimos, en Cuba, nos decían: la Biblia es la regla infalible de fe y también de conducta, porque lo que dice la Biblia es la verdad. Por eso en Juan capítulo 17 y también el versículo y de igual número, Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si queremos hallar algo sobre Cristo, vaya a la Biblia, allá hallará la verdad. Si queremos saber cómo es la salvación, podemos ir a la Biblia es la verdad sobre la salvación. Si queremos saber cómo se opera la llenura del Espíritu Santo, tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia tiene la prerrogativa de estar absolutamente saturada. La Biblia es la palabra verdadera de Dios. Ahora, en esa palabra fiel y verdadera, Dios nos va a dar un mensaje urgente esta mañana. Y lo que quiero que noten es que la introducción a esta palabra, diciendo que hay una calidad de fidelidad y verdad en la Biblia, es porque ahora viene un mensaje de la Biblia que, por estar en la Biblia y por ser fiel y verdadero, es un mensaje que yo necesito escuchar, y seguro que a mis amados también les hace falta escuchar el mensaje urgente, el mensaje de la Biblia para esta hora. Por tanto, miremos cómo ahora en el segundo punto aparece claro el tema de esta mañana: el Dios de los espíritus de los profetas. Hoy tenemos que decir esto. Hay algunas voces que se escuchan por internet, y yo quiero llamar la atención a la iglesia para que atienda a la Biblia, porque hoy hay mucha proliferación de personas que profetizan, y cuando uno, por lo menos como tenemos un poquito de experiencia en la palabra, oímos cómo profetizan, nos parece que estamos oyendo algo completamente ajeno a la palabra que estamos diciendo esta mañana: que el Señor, el Dios nuestro, y Jesús, que también es Dios, Él es el Señor de los espíritus, con E minúscula, de los profetas. Cristo, el Señor de los espíritus de los profetas. Y digo esto porque al hablar de profetas me acordé de Hebreos capítulo 1, versículo 1, en que la Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que los profetas fue un medio glorioso por lo cual en la antigüedad Dios habló a los profetas. Estoy diciendo esto sin poder dejar de decir que todavía hay profetas, y que el ministerio de profeta es uno de los 5 ministerios cardinales que dice la palabra en Efesios capítulo 4 que Cristo estableció. Ahí tenemos a Agabo del Nuevo Testamento, y habla de profetas, y Bernabé y Silas como también eran profetas. O sea que en la Biblia aparece que en ambos testamentos hay profetas. Lo que quiero decir es que antes que viniera el verbo, el medio principal por el que Dios hablaba era por los profetas. No había todavía revelación completa de Cristo, porque aún el Señor Jesús no se había encarnado ni había comenzado a predicar por 4000 años. Demoró eso desde Adán hasta Malaquías. Pero estoy diciendo qué privilegio tuvo aquel mundo, aquellos padres de la fe, que Dios les habló. Hermanos queridos, en estos tiempos de tanta inestabilidad, lo más importante que podemos hacer es oír a Dios hablando. Y voy a levantar este libro en alto para decir: Dios todavía está hablando. Si tienes miedo, si tienes pánico, si te sientes medio atolondrado, como a cualquiera le puede pasar por tantas noticias adversas de nuestro mundo hoy día, te quiero animar que vengas a la Biblia, porque en la Biblia encontramos este milagro. Dios está hablando con nosotros. Lo hizo muchas veces. O sea, todos los días tenemos que oír a Dios hablando, oír a Dios hablando, oír al manantial de la palabra. Y lo hizo de muchas maneras, y lo hizo por los profetas, porque estamos esta mañana diciendo que el Señor Jesús es el Dios de los espíritus de los profetas.
Me recordé ayer mirando este pasaje algunos de los muchos profetas del antiguo pacto, pero también me acordé de los principales mencionados en la Biblia y quiero que por lo menos lo apuntes en tus notas. Me acordé de Enoc, que aparece en el penúltimo libro de la Biblia citada la profecía de Enoc. Enoc fue el séptimo hombre desde Adán. Por la vía de Set hay una línea de Adán que viene por Caín, pero dice Judas que Enoc fue el séptimo descendiente de Adán por la línea de Set, el hijo de Adán y Eva que Dios les dio en lugar de Abel, el que Caín mató. Y por la línea de la descendencia del Mesías, el séptimo hombre es Enoc. Y Enoc aparece como uno de los profetas tremendos de la Biblia, a través del cual Dios habló. Y lo curioso es que Enoc en tiempos tan remotos habló de la venida de Cristo al mundo. Y tocó un tema de la segunda venida que tiene que ver con el castigo que los impíos irreverentes tendrán que recibir cuando Cristo se manifieste para reinar aquí en este mundo y lo que viene después del juicio eterno. Está también Moisés, aquel hombre Moisés, el gran profeta. Dice que no hubo otro como Moisés en señales, en milagros, en portentos que Dios hizo a través del profeta Moisés. Y me gustó leer de Moisés como un profeta citado aquí esta mañana, porque Moisés le anunció al pueblo, cito la Biblia, Hechos capítulo 3 versículo 22. Él dijo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que hable. Y obviamente se estaba refiriendo al gran profeta mayor que se llama Jesucristo. También tenemos a Elías, conocido como el profeta del fuego. Y es curioso, Elías como un profeta singular, no solamente porque hizo varios milagros de que bajara fuego del cielo, pero también porque Elías fue el segundo hombre en la Biblia que no murió, subió al cielo sin ver muerte. Fueron tan grandes Moisés y Elías como profetas. Estoy diciendo esta mañana que cuando los profetas hablaron, Dios era Dios de sus espíritus. Dios gobernaba, ellos le entregaron sus espíritus a Dios, y Dios fue el Dios de los espíritus y todavía lo es, de los espíritus de los profetas. Y dice la palabra que Moisés y Elías en Mateo 17 aparecieron en la transfiguración de Cristo en aquel monte, fueron testigos de la gloria que de momento Cristo tomó cuando su rostro brilló como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como blanca lana, como nieve. Y también tenemos al último profeta de aquella era, llamado Juan el Bautista. Dice la Biblia que la ley y profeta eran hasta Juan, y ahora Juan aparece en la Biblia como el mayor profeta. Cristo dijo que de los que nacen de mujer no se había levantado profeta mayor que Juan el Bautista. Y solamente mencioné 4 o 5 para decirles, hermano, el tema de esta mañana. Cuando aquella gente hablaba de parte de Dios, ellos no hablaban de su voluntad, ni daban mensajes tomados de circunstancias que veían. Muchas veces los mensajes que predicaban no tenían que ver nada con cosas que ellos veían, para que el mensaje no fuera influenciado por la mente del profeta nada más, sino que Dios tomó sus espíritus, porque estoy diciendo que nuestro Jesús es el Dios de los espíritus de los profetas. Ahora en Apocalipsis 22 se nos revela una condición, la voy a repetir, una condición que deben tener los hombres que profetizan, las mujeres que profetizan de parte de Dios al pueblo. Dios tiene que ser el Dios de los espíritus de esos profetas. Por eso en la introducción del mensaje hoy dije, estamos viendo en las redes sociales gente que profetizan. Los hermanos me preguntan a veces en nuestros teléfonos: pastor, dicen que ahora en estos días había una diciendo que iba a caer, no sé, cosas que no fueran a la calle tal día. Cuando los escucho hablar completamente sujetos a sus emociones, profetas
entre comillas, que lloran y no pueden ni siquiera decir lo que quieren decir porque están llorando mientras hablan, y hay un aumento de la parte emocional en los que se llaman profetas, pero realmente sus espíritus no están controlados por Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. La Biblia como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la profecía de la palabra de Dios. Y quiero enfatizar, amamos el don de profecía y el ministerio del profeta. Véase que en la Biblia hay don de profecía y hay ministerio de profeta. Lo que estoy nada más diciendo es que cuando alguien va a profetizar, si dice que lo va a hacer de parte del Señor, tiene que estar bien seguro que está cumpliendo con este requisito. Su espíritu, el espíritu humano, debe estar completamente sometido al Señor de los espíritus de los profetas. Siempre estoy enseñando a nuestros hijos en el ministerio: no vengamos al púlpito trayendo un mensaje que responda como que queremos arreglar algún problema que vimos u oímos. Vamos a ir a la cámara íntima a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que profeticemos por tu palabra? Porque predicar desde la Biblia es proclamar la profecía de Dios. Así que un predicador que viene al púlpito y abre su Biblia y de lo que habla es de la Biblia, está profetizando las palabras de Dios. Y cuando lo vayamos a hacer, no podemos hacer otra cosa que preguntarle al Dios de los espíritus de los profetas: ¿qué tú quieres decir a la iglesia? ¿Qué tú quieres decir esta noche? Muchas veces lo que Él quiere decir no tiene que ver nada con cosas que están pasando, pero el que ve el futuro dice: esta palabra hoy hace falta decirla para que mañana, cuando ocurra aquello, el pueblo esté advertido. En Primero de Reyes, capítulo 22 y versículo 14. Primero de Reyes 22:14, hay el testimonio de un profeta cuyo espíritu estuvo tomado, estuvo gobernado por el Espíritu del Señor. Se llamó Micaías. El rey Acab llamó a Josafat para que viniera a ayudarle en la guerra contra Ramot de Galaad. Y Acab, el rey de Israel en el norte, con capital en Samaria, era un impío, el esposo de Jezabel. Y llamó al rey del sur, a Josafat, para que viniera a ayudarle en la guerra. Pero Dios no quería que aquel impío fuera a la guerra contra Ramot de Galaad, porque la idea era que iba a morir si iba. Y Dios siempre quiere el arrepentimiento del impío. Pero los profetas que el rey tenía, cuyos espíritus no estaban sometidos al Dios de Israel, le dijeron a Acab: sin duda ve que Jehová va a entregar a Ramot de Galaad en tu mano. Y cuando el rey Josafat, piadoso, oyó al rey Acab que trajo aquellos profetas suyos, y estos profetas dijeron: sí, sube, que Jehová va a darte la victoria. El rey, dice la Biblia, Josafat dijo a Acab: ¿no tienes algún profeta más por aquí de Jehová al cual le consultemos? Y Acab dijo: sí, queda uno por allá, se llama Micaías, pero yo le aborrezco porque cada vez que me habla mal y nunca bien. Y Josafat dijo: no iremos hasta que él venga aquí. Y cuando el profeta Micaías vino delante de Acab, le dijo: sube, con sarcasmo, con ironía, sube a la guerra, que Dios está contigo. Pero el rey se dio cuenta que estaba hablando con ironía. Dijo: no, dime de verdad la palabra que Jehová te habló. Y él dijo: yo vi a todo Israel desparramado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Micaías dijo: yo vi a Jehová en su trono. Y dijo: ¿quién inducirá a Acab para que vaya a la guerra contra Ramot de Galaad? Y salió un espíritu y se puso delante de Dios. Y dijo: yo le induciré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas, de los profetas de Acab, para que vaya y muera. Y cuando Micaías contó aquello, le dieron una bofetada un hombre llamado Sedequías y dijo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, lo golpearon y dijo: Acab, póngalo en la cárcel hasta que yo venga victorioso de la guerra. Pero en la guerra
él fue sin el permiso de Dios a través de Micaías, y en la guerra pasó lo que Micaías dijo, y un hombre tiró una flecha con su arco al azar, y dice la Biblia que la flecha entró entre la juntura de la armadura del rey Acab y se desangró en el carro, y los perros se comieron, lamieron la sangre de Acab, conforme a la palabra que el profeta Micaías había hablado de parte de Dios. Qué seriedad, qué responsabilidad, qué carga en nuestros hombros. Por eso siempre, con humildad sincera, le pido a la iglesia, le pido a mis amigos pastores, oren también por nosotros, porque cuando venimos a predicar aquí, tenemos que estar bien seguros que nuestros espíritus, hablo de los predicadores, están sujetos al Señor de los espíritus de los profetas, para que sea su palabra y no la emoción o la voluntad humana. Por eso la Biblia es un libro contundentemente fiable. ¿Sabe por qué lo es? Porque segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración del Espíritu no es que Dios le quita la mente completa al profeta y él no tiene mente. No. Dios respeta la mente, pero Dios sopla su palabra. El aliento de Dios es como que Dios imparte una seguridad en el espíritu de aquel profeta, de aquel predicador que está hablando de parte de Dios, para que sepa que lo que va a decir verdaderamente es una palabra que Dios le dio a su espíritu y que él la puede comunicar al pueblo de Dios. Voy a repetir porque esto me fascinó decirlo. La Biblia es un libro confiable, hermanos lindos. Hoy la pastora leyó aquí un versículo que le pedí que leyera. Nosotros hemos recibido un reino inconmovible, y eso lo dice la palabra fiel y verdadera. ¿Sabe cómo están los tronos de los países hoy día? Moviéndose. ¿Sabe cómo están las economías del mundo hoy día? Moviéndose. ¿Sabe cómo están los economistas del mundo hoy día? Llenos de pánico. Estaba oyendo ayer un programa enseñando que algunos países de Europa están probablemente sometidos a Rusia, porque sus economías es difícil que se vuelvan a levantar otra vez. Nunca en el mundo ha habido en los tronos de la tierra tanta inestabilidad, pero nosotros, dice la palabra fiel y verdadera, cuyos espíritus de los que lo escribieron aquí estaba sometido al gobierno de ese Dios, que nosotros tenemos un reino inconmovible. Esas fueron las palabras de Dios a Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. En otras palabras, si tú eres cristiano, tu mirada está puesta arriba. Tu reino no es de aquí, es de allá. Y aquel reino manifestado aquí en la iglesia es un reino que no se mueve. El texto que proclama esta iglesia, Salmo 125:1, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta mañana, mientras reviso con ustedes este tópico acerca del Dios de los espíritus de los profetas, me atrevo a decir ahora que hay alguien superior a los profetas del antiguo pacto, a través de los cuales Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Ese se llama Jesús. Ese profeta mayor se llama Jesús. El Dios hombre, el hombre Dios, aquel que se hizo hombre sin dejar de ser Dios, hijo de Dios e hijo del hombre. Y la segunda parte de Hebreos 1:1 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Cómo me gusta para que lo escriban, mis amados, el texto de Juan capítulo 14 versículo 10, en que la palabra dice así. Está hablando Cristo aquí y dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Mire qué ejemplo este. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué lindo oír a Cristo en su humanidad decir
como estoy ahora en la humanidad. Aunque soy completamente Dios, no estoy hablando como un humano iluminado. No, las palabras que yo les hablo son las palabras que el Padre me ha dado para que les diga. Por eso aquellas palabras son palabras de vida eterna. Ahora, Jesús mismo, y esta es una cosa curiosa que quiero que alguien lo apunte en su libretita, aparece primero en Apocalipsis 22:6, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para que Juan reciba el Apocalipsis. Lo voy a repetir. En Apocalipsis 22:6 aparece el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, que envió su ángel. Ese ángel lo envió Dios. Ese Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Pero en el versículo 16 habla Cristo y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así que Dios envió su ángel en el versículo 6, y en el 16 Jesús envió su ángel para testificar que Dios el Padre es el que gobierna los espíritus de los profetas, y ese es también Cristo, su Hijo, también Dios. Él también es el Señor de los espíritus de los profetas. Casi terminando la plática bíblica, la enseñanza de esta mañana, aparece en los últimos versículos de Apocalipsis 22 cuál es el mensaje fiel y verdadero que Jesús, aquel a través del cual Dios nos habla ahora, nos está diciendo esta mañana, en este momento, esta palabra oportuna. De hecho, cuando miré el mensaje de Jesús, después que terminaron todas las visiones, repito, celestiales a Juan, y ahora viene la aplicación de lo que Juan vio arriba y abajo, y ahora cesaron las visiones, y a partir del versículo 6 de Apocalipsis comienza la aplicación de esta verdad. Encontré que el mensaje de Jesús aquí es un mensaje de su pronto regreso. Cualquier predicador que te está siendo sincero y no te está engañando, te está diciendo: todo esto que está pasando, grita en alta voz que la venida del Señor se acerca. Y cuando leí el resumen final de la Biblia, encontré que el mensaje último de Cristo es una advertencia a los cristianos de todas las generaciones. He aquí vengo pronto. Hay cosas que se cumplieron en el primer siglo. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para maltratarles. Está cumplido allá. En Pérgamo había un trono. Ahí está un santo que murió en aquel lugar fortificado de Cristo. Algunas cosas fueron cumplidas allá. Algunas persecuciones fueron cumplidas allá. Apocalipsis es un libro que ocupa los 2000 años de historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta los días finales que estamos viviendo ahora. De hecho, las 7 iglesias de Apocalipsis parecen cada una ocupar un periodo en la historia de la iglesia por 2000 años aproximadamente. Pero Jesús dice en el versículo 6 la inminencia de su venida, las cosas que deben suceder pronto. Luego en el versículo 7, para que lo escriba la iglesia amada, otra vez dice: he aquí vengo pronto. En el versículo 10, él dice: el tiempo está cerca. Y ahí mismo dice: no selles las palabras de la profecía de este libro. Y voy a hacer aquí una pausa para decir, la expresión dicha a Juan, ahí tienes el Apocalipsis, no lo selles, es un contraste con una profecía dada a Daniel, en que el Señor le dijo: sella las palabras porque son para el tiempo del fin. Pero ahora, cuando concatenamos en el estudio de la palabra el sellar dicho a Daniel, no las digas ahora. Hay cosas que Daniel recibió que no las plasmó porque Dios mandó que las sellara, porque eran para el tiempo del fin. Pero ahora en Apocalipsis, cuando Juan está recibiendo esta última revelación, el ángel que Jesús envió le dice: no selles las palabras de esa profecía
La interpretación de no selles es: abre ese libro, publica ese libro, deja que la gente lo lea, habla de ese libro, es para que la gente lo entienda. Hay tantas iglesias que nunca han predicado Apocalipsis en sus púlpitos. Sin embargo, el mandamiento es que se abra Apocalipsis, que se predique Apocalipsis, mis amados, que la gente oiga, porque ahora estas palabras que estaban selladas allá con Daniel, Dios mandó que la abrieran. Y otra vez en el versículo 12 Él dice: he aquí, yo vengo pronto. Y por último, en el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Los críticos dicen: eso fue dicho en el siglo I. Pero recuerden, amados, yo sé que toda la iglesia lo sabe, hay una característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de historia que se muere. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Una vez dijo Dios: sea la luz. Y eso lo dijo en un tiempo que no conocemos exactamente cuánto fue, cuándo fue. Sea la luz, comenzó el día. Y ahora, cuando dijo Dios: sea la luz, esa palabra dicha hace más de 6,000 años, todavía está viva y sigue creando la luz. Como todos saben, cada segundo nace un nuevo planeta, una nueva lámpara en la bóveda celeste. Dios no ha vuelto a decir: haya estrella. Una vez la dijo. Él no dijo otra vez: haya luz. Pero la palabra haya luz, sea la luz, está todavía creando, porque la palabra es viva, viaja, cursa, llega, toca los corazones, viaja por los continentes, se mete con la misma vitalidad que recibió Juan. Estas palabras la iglesia la proclama en este día: Cristo viene pronto. Y la idea ha sido que cada generación esté atento a la venida de Él, porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estuve anoche leyendo una historia de la iglesia cristiana, que en el primer siglo, cuando celebraban la Santa Cena, la terminaban diciendo: Maranata, nuestro Señor viene. Y esa es la palabra que aparece en 1 Corintios 16, 22. El Señor viene. Pablo se hizo eco de aquel Maranata. El Señor viene. Amados, nunca antes estábamos tan cerca de ese evento de gloria. Cristo viene pronto. ¿Cuándo será? Nadie puede decir por la Biblia qué día es y a qué hora va a ocurrir. Pero sabemos que los tiempos están cumplidos, que lo que está pasando hoy día es una pandemia no conocida respecto a las dimensiones mundiales, que ha destruido las economías del globo terráqueo, de todo el mundo, y que cada presidente de los países, cada uno, no sabe qué va a pasar. Pero tú y yo tenemos palabras fieles y verdaderas, autorizadas a escribirse por el Señor de los espíritus de estos profetas, por el Señor que colocó en los espíritus de aquellos hombres y mujeres exactamente lo que Él dijo que iba a pasar. Y el esbozo de esta mañana termina con dos bienaventuranzas a los que están oyendo el Apocalipsis. Versículo 7 de Apocalipsis 22. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, alguien puede oír las palabras de Apocalipsis: eso yo lo dejo para cuando sea viejito. Alguien puede oírse a eso, está dicho hace muchos siglos, y no guardarla. Pero dice la Biblia: bienaventurado, dichoso, feliz, feliz, feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y la segunda bienaventuranza aparece en el versículo 14, en que la palabra dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Hermano, ahora voy a explicar, ya acabando el mensaje. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y para qué tenemos que lavar nuestras ropas, que no son estas físicas? Y finalmente, Cristo viene a galardonar a cada uno y a abrirnos las puertas
de nuestra verdadera ciudad, la nueva Jerusalén celestial. Cuando acabó toda la revelación de la Biblia, Cristo habla. Ahora no por los profetas Isaías, Moisés, aquellos como Enoc o Elías. Ahora es el Verbo quien habla y dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, cuando Él venga, viene para recompensar, dice, a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Él viene con recompensa. Habla ahora de su pueblo, los que han perseverado hasta el fin. Aquellos creyentes que en el tiempo de la pandemia no se han enfriado. Monte de Sión no se va nunca a enfriar. Los amigos nunca se van a enfriar. Estarán como nunca mirando al cielo. Señor, si tú vienes pronto, manténme listo. Mantén mi vida santa. Manténme en el lavacro de la sangre. Mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno. O sea, una recompensa individual. Para eso viene el Señor, porque nuestras obras de justicia, que no la hicimos en los pulmones de la ley, sino por la gracia, las buenas obras que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ella, ese bien hacer de la santificación que cada hermano hace, Cristo vendrá y lo va a recompensar. Cada vez que vienes aquí y alabas, cada vez que le predicas a un alma y la ganas para el Señor, tu obra de justicia, tu obra en la fe, tu obra en el Señor, cada vez que oras por alguien, cada vez que tomas el teléfono e intercedes con algún hermanito de la fe, esa obra tuya el Señor vendrá y la recompensará. Y como Jaciel dijo aquí el viernes, estamos queriendo, hermano, hacer más y más y más, porque de seguro el mundo tiene una sola voz que oír: la voz de Dios en su palabra, la voz de Dios dicha de la palabra en la boca de los predicadores, de ti, hermano, que eres un predicador. Predicador es cada cristiano, predicador es cada evangélico, predicador es el hermano más sencillito que comparte el evangelio. Dice: hermano, hay que buscar a Dios. Amigo, despierta, que llama en el trabajo a la gente que se arrepientan. Eso es un predicador, un vocero de lo que Dios dice en su palabra. Y aquí llegamos al final y dice: los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El verbo lavar la ropa, escúchenlo para que alguien lo apunte. El verbo lavar está en un participio. El verbo está en un participio presente en el griego, que significa lavamientos repetidos. Me lavé en la sangre ayer, hoy me hace falta volver al lavacro de Cristo. Señor, si fallé anoche, hoy te pido perdón. Oh, me equivoqué mañana, vuelvo al lavacro. Bienaventurados los que lavan. En griego es participio presente. Me lavo continuamente en la sangre del Cordero, porque cada día le podemos fallar a Dios, y la manera de enmendar el fallo diario no es otra que volver por fe al lavacro, arrepentirnos y decirle: Cristo, que tu sangre me lave otra vez. Apocalipsis 7:14 dice: ellos han lavado su ropa, escuchen qué lindo, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermano, la sangre del Cordero es roja, pero cuando la mancha negra del pecado salpica nuestras vidas, la única manera de que nuestra ropa, hablando del espíritu, del alma, del ser entero, sea lavado, es que la sangre de Cristo emblanquece al hombre cuando clama a esa sangre, sangre de Cristo. Señor Jesús, tu sangre me limpia. Señor Jesús, tu sangre me emblanquezca. He fallado, he hecho algo que me manchó, pero vengo al lavacro. Señor, que tu sangre me emblanquezca mi corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta mañana, con mi espíritu sometido a la bendita palabra que nos gobierna, vengo a decirte: el Señor está cerca. Vivamos a la altura de la inminente venida del Señor, poniéndonos cada día a cuenta, como aparece en Isaías capítulo 1. Dice el Señor: venid, estemos a cuenta. Y también, hermano, el que es justo
todavía practique la justicia. Amados, yo también, si alguien ya es santo, dice aquí la Biblia, santifíquese todavía. Ninguno hemos llegado al clima de la pureza. Si eres santo porque has creído en el Señor, todavía hay que santificarse. Y por último, prediquemos el evangelio por todos los medios que nos sea posible. Por Facebook, por Instagram, por YouTube, por todas las redes que podamos. Ya no es hora de poner boberías en las redes sociales. Cuando alguien de verdad es cristiano y le da crédito a las palabras fieles de Dios, no coloca en redes sociales cosas vulgares, sino que va a colocar una palabra de inminencia, a decirle a alguien: ven, yo quiero hablarte de Jesucristo. Acepta a Cristo conmigo, pídele perdón por tus pecados. Y yo deseo que este día lindo, el Espíritu Santo, que ya lo dijo, oiga a la iglesia hablarle a Jesús. Y que concluyamos este mensaje diciendo casi las últimas palabras de Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Yo deseo esta mañana que nuestros espíritus queden gobernados por el Señor de los espíritus de los profetas. Que podamos abrir la boca, mis amados, mis amadas hermanas en el Señor, donde quiera, en cualquier radio geográfico, situación en que estemos. La iglesia es la voz de Dios para este momento. Y Dios quiere que estemos encendidos como una antorcha, llenos de su Espíritu, predicando, ganando almas, invitando a alguien a aceptar al Dios que gobierna los espíritus de los profetas y que nunca se ha equivocado, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Yo quiero que levantemos una adoración al Señor. ¿Te atreves a levantar tu voz? ¿Te imaginas qué lindo va a ser el día que veamos al Rey en su hermosura? Te veamos a ti y veamos a los millones de hermanos en el mundo delante del gran trono de Dios, adorándole por la eternidad. ¿Te imaginas qué lindo será vernos allá reunidos, sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, sin aflicción, sin angustia, perdonados eternamente? Y lo que ahora no entendemos, entendiéndolo. Qué lindo va a ser el día para los cristianos, que nos encontremos con nuestro Rey y Él nos diga: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.